Gracias, Señor, por estas canciones. Gracias, Padre, porque sabemos que tenemos a un Dios fiel que cumple con lo que promete. Gracias, Señor, por que vos no cambiás a pesar del tiempo, a pesar de nosotros mismos, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esas situaciones difíciles nos des el valor, la sabiduría, Señor, las fuerzas para poder salir, Señor, adelante. Te damos gracias, Señor, por cada día mostrarnos tu amor y tu fidelidad. Gracias por eso, Padre Celestial. Y queremos pedirte, Señor, por la palabra que nuestro pastor preparó para hoy día. Te pedimos, Señor, que bendiga su vida, bendiga su familia, Señor, que en esta mañana destape, Señor, nuestros oídos espirituales para seguir escuchándote, Señor, para que sigas obrando en nuestras vidas, papá, y también para que podamos obedecerte, Señor. Dejamos todo este tiempo en tus manos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Anita. Muy lindas canciones. Y bueno, quiero dar la bienvenida a todos los hermanos y gracias por estar presente en la reunión del día de hoy. Quiero pedirles que abren sus Biblias en Sofonía, capítulo 2. La mayoría de estos pasajes bíblicos voy a leerlo de la Reina Valera contemporánea. Sofonía, capítulo 2, versículo 3. Mientras buscan su Biblia, estaba pensando en algunos ejemplos de la vida cotidiana que a veces podemos observarlo, como por ejemplo, siempre hemos visto a un mendigo pidiendo plata a las personas y quizás no nos hemos dado cuenta, pero con cuánta paciencia espera ese mendigo y con qué ardor ruega a los que pasan, a pesar de que no tiene ninguna promesa de limosna, sino que cree en la posibilidad de obtener algún dinero de los que van pasando. También he participado de algunos momentos de pesca, estar pescando junto a otras personas, pero nunca me di cuenta con qué trabajo los pescadores echan a veces sus redes al mar o al río una y otra vez, y aunque nada haya sido recogido, y su única esperanza es la posibilidad de que los peces vengan a pesar por aquel sitio donde ellos se encuentren. Y también quizás pensé con qué afán los buzos se zambullen a veces en el mar con la esperanza de hallar algunas perlas en las que nosotros conocemos como las ostras, exponiéndose a tener alguna lucha con algún monstruo marino que está a veces en las profundidades, con esa confianza incierta de enriquecerse. Y mirando estos tres, quizás, pensamientos, yo me hago una pregunta: ¿y los hombres no se acercarán a buscar a Dios cuando su esperanza es mucho más clara, cuando su esperanza es mucho más segura
y cuando su esperanza es mucho más justificada? El príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dijo en una oportunidad: en cuanto a mí, pondré mi alma enferma a los pies de Cristo, en la creencia firme y segura de que Él me curará, y entonces le seguiré por donde quiera que vaya, con la completa seguridad de que me conducirá a su reino eterno de gloria. Ahora sí, vamos a ver el texto de Sofonías, capítulo 2, versículo 3, y dice así: ustedes, los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo, busquen al Señor y su justicia, practiquen la mansedumbre. Tal vez el Señor lo proteja en el día de su enojo. He tratado de buscar el significado de la palabra tal vez, y es un significado que no lo he buscado quizás en un comentario bíblico o en una concordancia bíblica en cuanto a lo que significa esta palabra en el idioma hebreo. Pero esta expresión, especialmente tal vez que se usa en nuestro ámbito, se usa como una expresión de duda, o bien indica que es posible que suceda o que se realice lo que se expresa, aunque no se está seguro de eso. Quizás antes de entrar al pasaje bíblico del día de hoy, me gustaría introducirme un poquito en la historia del pueblo de Israel y un poco mirar el contexto donde Sofonía dijo esta palabra al pueblo de los israelitas. Como ustedes saben, la historia bíblica nos muestra de que los israelitas, cuando llegaron a la tierra prometida, ellos no la limpiaron por completo de los habitantes cananeos paganos. Los cananeos, ellos adoraban ídolos, y poco a poco la idolatría comenzó a afectar la vida del pueblo de Israel. O mejor dicho, poco a poco los israelitas comenzaron a adorar a otros dioses de los cananeos. A pesar de que había muchos dioses, Baal era el principal y significaba fortaleza y fertilidad. Obviamente, Dios se enojó grandemente con su pueblo, escogido y amado. ¿Por qué? Porque lo dejó a Dios, lo dejó a él. ¿Para qué? Para adorar a Baal. Allá por el capítulo 1, versículo 4 al versículo 6, la historia nos muestra que estaba lleno de ídolos y también de idólatras. Y la idolatría, como ustedes saben, prevalece incluso hasta nuestros días. Y si alguien se llegara a preguntar qué es idolatría o qué es un idólatra, o qué es un ídolo. Bueno, un ídolo es cualquier cosa que reverenciamos más a ese ídolo que a Dios. O en otra palabra, un ídolo es cualquier cosa que reverenciamos más que a Dios. En nuestra época o en nuestros días hay muchos ídolos en nuestra vida que desplazan a Dios de ser el centro, de ser el primero. Pero es así. Sin embargo, Dios a la larga nos mostró que todos los ídolos
muestran carencia, y el único ídolo que permanece es el verdadero Dios. El único Dios que permanece es el verdadero. Con razón Jesús dijo, busca primero el reino de Dios. Y también en Éxodo capítulo 20, versículo 3, ahí tenemos a Moisés diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, el pueblo se había convertido en un pueblo politeísta. Adoraba a Dios y a todos los demás dioses de la tierra. La adoración a Dios, los israelitas añadieron a lo mejor de la adoración a Dios la influencia pagana, es decir, la verdadera fe en Dios se había corrompido o se había vuelto corrupta. Y uno de estos dioses, a quien también Israel adoraba, era al dios Moloc, es decir, era el dios nacional de los amorreos. La adoración a Moloc incluía el sacrificio de niños y esto era un pecado abominable para Dios. Así que desde los tiempos de Moisés, a los israelitas se le había advertido acerca de la adoración de estos falsos dioses, pero ellos se negaron a escuchar a Dios. Muchos piensan que esta profecía tiene un doble cumplimiento, una para un futuro cercano y otro para un futuro distante. Podríamos decir, quizás para el fin de los tiempos. Pero sí lo que nosotros sabemos por los detalles bíblicos que ocurrió un día de juicio y de gran matanza durante la vida del pueblo de Israel, cuando Babilonia invadió la tierra y ocurrió un desastre. Así que algunos eruditos entienden que estas profecías no tan solo eran para el pasado, sino también se refieren totalmente al futuro. Dios, allá por el versículo 12, si ustedes se fijan en el capítulo 1, versículo 12, dice, cuando llegue el momento, yo examinaré con linterna Jerusalén y castigaré a los que se hallan en tranquilo reposo y asentados como el vino. Castigaré a esos que dentro de sí piensan, el Señor no hace bien ni hace mal. Bueno, nos da a entender el pasaje bíblico que Dios escudriñaría la ciudad minuciosamente y castigaría a quienes lo merecían. Y porque ellos no escudriñaron sus corazones, porque se complacía con el caos moral y eran indiferentes a Dios. Entonces Dios usó a los babilonios para castigar a los israelitas. En el versículo 12 al 14, pueden leerlo después si quieren, algunas personas piensan que Dios es como si fuera un Dios indulgente, u otros quizás lo ven como un abuelo celestial, un abuelo agradable cuando uno lo tiene a su lado, que puede moldear la vida moderna, pero no creen en su poder ni tampoco creen en su castigo venidero. Sin embargo, Dios es un Dios santo, y por tanto juzgará con diligencia y castigará con justicia a todo aquel que se contenta en su vida de pecado, a todo aquel que es indiferente a él, a todo aquel que no se preocupa por la justicia. Cuando a la gente, a Dios le parece indiferente, muchos de ellos tienden a pensar que Él es indiferente a su pecado, pero se llevará una sorpresa de ver que cercano está el día o el gran día de Jehová.
Y el gran día de Jehová, según el capítulo 1 del versículo 1, o mejor dicho, del versículo 14 al 18, el gran día de Jehová está cerca. Pronto los babilonios vendrían y destruirían a Jerusalén. Eso ya ocurrió. Pero el día de Jehová también está cerca para nosotros. Dios promete un juicio final. Un día destruirá este mundo. Es así, el día final del juicio de Dios también es seguro, como también lo es su capacidad para salvar. Para salvarse del juicio hay que reconocer que uno es pecador. Él traerá juicio. El hombre no puede salvarse a sí mismo, al menos que se arrepienta de sus pecados y acuda a Dios, que Dios puede hacerlo. Y en ese contexto encontramos este pasaje bíblico que dice: ustedes, los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo, busquen al Señor y su justicia, practiquen la mansedumbre. Tal vez el Señor lo proteja en el día de su enojo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en las pequeñas cosas espirituales es allí donde nosotros los cristianos debemos sacar aliento, o mejor dicho, de cualquier pequeña cosa espiritual deberíamos sacar aliento, porque es para nosotros una señal de esperanza, cuando esa señal procede de parte de Dios. La Biblia dice acá: tal vez el Señor lo proteja en el día de su enojo. U otra versión dice: quizás seréis guardados. Como ustedes podrán ver o imaginar, aquí se manda a la persona que sea manso y humilde, pero es nuestro gozo y privilegio anunciar como lugar de refugio a aquel que es manso y humilde de corazón, y animar a los más tímidos a buscar refugio en él. Hay muchos ejemplos del quizás, o hay muchos ejemplos quizás del tal vez. Y estos ejemplos, para algunos personajes bíblicos, trajo una acción feliz y acertada. Quiero llevarle a 3 pequeños pasajes bíblicos en esta mañana para hacerle pensar que ese quizás o ese tal vez trajo a ciertas personas una acción feliz. Y también podría traer esa acción feliz a las situaciones que nosotros vivimos hoy, en el día de hoy. No sé si ustedes recuerdan a Jonatán, el amigo de David, el hijo de Saúl. En 1 Samuel 14:6, si usted busca ese pasaje bíblico, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Ahí tenemos a Jonatán, pero también estaba el escudero de Jonatán. Primera de Samuel 14, versículo 6. Si usted quiere entender un poquito mejor, arranquemos del versículo 1 hasta el 6, donde dice: entonces Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas: ven, vamos a pasar al otro lado, a la guarnición de los filisteos. Pero de esto nada le dijo a su padre, que se encontraba bajo un granado en Migrón,
en el extremo de Gaba, acompañado de unos 600 hombres. El efo lo llevaba Agías, hijo de Agitob, que era hermano de Icabod, hijo de Fines, el hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie en el pueblo sabía que Jonatán se había ido. Jonatán procuraba llegar a la guarnición de los filisteos, pasando entre los desfiladeros, pero en ambos lados había dos peñascos agudos, conocidos como Boses y Sene. Uno de ellos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gaba. Y aquí viene el versículo que quiero que, en cierta manera, refleja a este quizás o a este tal vez. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos, y espero, presten atención, y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con poco. Y su escudero le respondió: haz todo lo que tiene pensado hacer. Adelante, que estoy contigo y te apoyo en todo. Un quizás indujo a Jonatán a atacar la guarnición de los filisteos. Esto me hace pensar, o este pasaje bíblico a veces me hace pensar en muchos creyentes temerosos para dar pasos de fe en la vida, aún en la vida cristiana, pero también en la vida laboral o material. Jonatán dio un paso, pero fue un paso que trajo una acción feliz y que fue acertado: atacar a la guarnición de los filisteos. El segundo ejemplo está con David, allá por 2 Samuel 16:12. Ahí también tenemos a David cuando Absalón se rebeló y Simeí lo maldijo. 2 Samuel 16:12. Este es otro ejemplo del tal vez o del quizás que trajo una acción feliz y acertada. 2 Samuel 16:12. Dice así: pero tal vez el Señor vea mi aflicción y convierta en bendición las maldiciones que hoy recibo. Si ustedes se fijan en el versículo 11, dice: y a Abisai y a todos sus siervos le hizo notar: si mi propio hijo, a quien yo engendré, busca matarme, déjenlo que me maldiga. Seguramente el Señor le ha ordenado que lo haga, pero tal vez el Señor vea mi aflicción y convierta en bendiciones las maldiciones que yo recibo. Qué hermoso pasaje bíblico, pienso yo, para esperar en Dios y aún en nuestras horas más difíciles que a veces podemos tener. Y muchos de nosotros pasamos esas horas difíciles, pero este es un hermoso pasaje bíblico para pensar que debemos esperar en Dios, aún en las horas más oscuras o más tristes o más dolorosas, como creyente, que a veces nos puede suceder. Y luego, en 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 4, ahí tenemos la historia de los 4 leprosos, donde habían sido expulsados del campamento de los israelitas y de Samaria, y creo que lo habían expulsado hacia afuera, pero más adelante estaban los sirios, y los leprosos estaban teniendo hambre. Sabían que en cualquier momento
podían morir, no podían volver al campamento porque eran leprosos. Pero fíjense lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 4. Dice así: si intentamos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que allí dentro hay. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Y si nos dan muerte, moriremos. La historia después muestra de cómo ellos fueron de muchas bendiciones, porque cuando fueron al campamento de los sirios, no había ninguno de los soldados, todos habían huido, y entonces ellos se saciaron de los alimentos, pero también después volvieron al campamento para decirle: vengan que aquí hay comida que ustedes necesitan. Pero estos tres ejemplos nos hacen pensar que este quizás y este tal vez trajo muchas acción feliz a estos personajes bíblicos. Y también fue acertado tomar las decisiones oportunas que menciona el pasaje. Y cuando nosotros pensamos especialmente en nosotros mismos, si nosotros nos acogemos a Jesús con esa fe infantil que a veces se requiere, habrá más quizás o habrá más tal vez, que obviamente terminará en un final feliz. Tres ejemplos muy atinados para esta mañana, para este pasaje bíblico que tenemos. Ustedes, los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, busquen al Señor y su justicia, practiquen la mansedumbre, y tal vez el Señor lo protegerá en su día de enojo. La segunda cosa que es bueno mencionar es que en el caso de una persona sincera, el quizás es de especial valor. Vuelvo a repetir, en el caso de una persona que es sincera, ese quizás y ese tal vez es de especial valor. ¿Por qué? Porque hay todas clases de posibilidades de que el arrepentido obtenga salvación si nosotros consideramos por lo menos dos cosas. En primer lugar, la naturaleza misericordiosa que tiene Dios. Fíjense lo que dice Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas en el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. ¿Qué otro Dios? Dice Miquea. Hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo. Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Y también creo que es bueno mencionar que en el caso de la persona sincera, ese quizás es de especial valor, porque encontramos la obra de Cristo a favor de los pecadores. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice algo muy bueno para recordar. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15 dice: esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. En el caso de la persona sincera, el quizás es de especial valor cuando consideramos estas dos cosas: la naturaleza misericordiosa de Dios y la gloriosa obra de Cristo a favor del pecador. Pero en el caso del buscador o de la persona, tiene que ir más allá. ¿Por qué? Porque hay innumerables promesas en la palabra de Dios. 3 promesas para tener en cuenta. Mateo 7:7. 3 promesas para tener en cuenta. Mateo 7:7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Marcos 16:16. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Isaías 55:7. Dice el Señor así: que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Quiero terminar con esto. Según el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3 de Sofonía, todavía parece que todavía había tiempo para evitar el juicio. Simplemente el pueblo tenía que volverse de sus pecados, tenía que humillarse y obedecer a Dios. Lo mismo pasa en el día de hoy. Si queremos que Dios nos bendiga, debemos volvernos a Él. Debemos renunciar a nuestros pecados. Debemos humillarnos delante de Dios. Debemos obedecer a Dios. No hay nada de nuevo en estas cosas. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Lo mismo que no le agradó al pueblo de Israel, hoy no le agrada de su iglesia en el día de hoy. Y lo mismo que había que hacer antes, hoy también creo que es conveniente hacerlo. Abandonar el pecado, humillarnos delante de Dios y obedecer a Él. Los profetas de aquel tiempo, ellos se encargaron de anunciar destrucción. Si ustedes no hacen esto, serán destruidos. Pero también los profetas de aquel tiempo ofrecieron a los oyentes de ese tiempo el único medio de escape. Y ese medio de escape era volverse del pecado y caminar con Dios. Si nosotros queremos la bendición de Dios sobre nuestra vida y sobre su iglesia, porque somos iglesia, necesitamos volvernos de nuestros pecados, volver a Dios. Si queremos que Dios nos proteja, debemos abandonar el pecado. Ustedes saben que por el pasaje bíblico, el juicio de Dios en contra de Judá llegó con una larga advertencia. Dios también nos advierte seriamente en su palabra y es demasiado misericordioso para con nosotros. No una vez nos dijo que debemos abandonar el pecado. No una vez nos dijo que debemos humillarnos. No una vez nos mencionó o nos dijo
que en la obediencia hay bendición y que en la desobediencia hay tristeza y lágrimas. En muchas oportunidades nos dijo a través de su palabra. Así que para los israelitas del tiempo pasado, el juicio de Dios en contra de Judá llegó con una larga advertencia y el pueblo no tenía ninguna excusa alguna. Dios le dijo que oraran juntos. Dios le dijo que rogaran para ser salvos. Dios le dijo que humildemente hicieran lo bueno. Como Dios advirtió a Judá, así Él nos advierte a nosotros, a cada uno de nosotros, a su iglesia en este tiempo, sobre el juicio que vendrá. Nosotros debemos orar por el perdón de pecado. Nosotros debemos pedir que Dios nos dé su reino celestial. Nosotros debemos obedecerlo con humildad. Y al fin del tiempo, cuando Dios venga a juzgar, no podremos decir, pero a mí nadie me dijo nada. Debemos volvernos a Dios para tener salvación. Debemos volver y obedecer a Dios. Debemos renunciar de nuestros pecados y debemos ser humildes para con Él. Que esto sea la reflexión para tener en cuenta en el día de hoy. Y quiero que cuando pasemos al tiempo de oración, que cada grupo pueda orar por esto, obedecer a Dios con humildad, renunciar de los pecados que a veces afectan y atan nuestra vida o nos hace esclavos. Damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por tu espíritu. Gracias porque tú siempre nos hablas y nos ayudas. Y también nos advierte. Ayuda a tu iglesia en este tiempo, a un tiempo difícil que tú lo conoces, a caminar obedientemente a ti, a ser humilde de corazón y a renunciar a todas aquellas cosas que van en contra de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.